Bienvenido a Conexión Cristiana. Sabemos que el siguiente mensaje traerá bendición para tu vida. Escuchemos lo que Dios quiere hablarte hoy. Es nuestra oración que se cumpla el propósito de Dios en ti. Amados hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Muy buenos días, ahí donde usted se encuentre, en su casita, con su familia, todos reunidos. Esto es maravilloso. Déjeme le digo algo, estamos muy contentos, muy felices, porque muy probablemente ya dentro de 8 días nos vamos a poder reunir todos aquí para celebrar a nuestro Dios, para poder cantarle, para poder escuchar su palabra. Entonces ponga en oración esto y vamos a esperar que ya podamos reunirnos. Mientras tanto, póngase en pie ahí en su lugar, donde quiera que usted esté, y vamos a tomarnos un momento para orar. Vamos a tomarnos un momento para poder exaltar el nombre de nuestro Dios a través de la música, a través del canto. Bien, oremos. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu bendita misericordia, Señor, hacia nosotros. Porque siendo tú, Señor, el soberano por sobre todas las cosas, tuviste a bien, Señor, enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros y a salvarnos, Señor. Cuando no lo merecíamos, tú nos miraste y nos salvaste. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Es por eso, Señor, que ahora nos reunimos a nivel mundial, Señor. Miles y miles y millones de tus hijos se reúnen este día, Señor, para poder exaltar tu nombre y adorarte solamente a ti, porque el único que es digno de adoración, de alabanza, ese eres tú. Así que nosotros también lo hemos hecho, Padre. Y aunque ahorita no nos reunimos en un solo lugar, nos reunimos en nuestras casas, en diferentes lugares, Señor, de todas maneras estamos en tu nombre reunidos. Y sabemos que donde quiera que 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Amén. A Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Oh.
Oh sí, profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, y que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Diga una vez más, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración, adoración. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Señor Jesús, tú que entregaste tu vida por nosotros, pues dice la palabra de Dios que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y vino y murió por nosotros. Se entregó por completo. En Él hemos creído. Pero también dice la palabra de Dios que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. En Él hemos creído. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, para gloria de Dios Padre. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dile una vez más, exáltate, exáltate.
porque no hay nadie, Señor, encima de ti. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder por los siglos de los siglos. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Dile con nosotros: corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Aquel que derrotó la muerte y la tumba, aquel que derrotó a Satanás, aquel que resucitó victorioso. Ese eres tú, Señor, y a ti toda la gloria y toda la honra. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús por nosotros. Y no nada más por eso, sino porque tú eres digno de ser amado. Tú eres lo más hermoso y precioso que puede existir, el creador de todas las cosas, el creador del universo, por nosotros. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias. De corazón, Señor, es que venimos delante de ti pidiéndote que el día de hoy, Señor, hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Que escudriñes nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Y que tu palabra sea exhortándonos, redarguyendo, Señor, impulsando, animándonos también, Señor, para que cada día, Señor, aprendamos a vivir cada vez más y más y más como tú. Nuestro Señor Jesús, mientras estuvo aquí en medio de nosotros, dijo: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, Señor, buscamos tu voluntad para nuestras vidas, y esta a través de tu palabra. Háblanos hoy, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio estar nuevamente en este hermoso domingo juntos para alabar al Señor. Hermoso reunirnos el día del Señor para adorarle a Él, para exaltar su nombre. Le hemos cantado, le hemos adorado, y ahora es tiempo de venir a la palabra del Señor. Aleluya. Un saludo a todos ustedes que están en casita ahí reunidos como familia, recibiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a todas las iglesias en las casas que están hoy reunidos. Dios les guarde. Qué bendición, amados. Hemos estado hablando las reuniones pasadas sobre la preeminencia de Cristo, es decir, Cristo el primer lugar en la vida de los hijos de Dios. La preeminencia de Cristo en la vida cristiana, la preeminencia de Cristo en la obra de Dios y en la predicación. Y es muy importante, queridos hermanos, entender que todo se trata de Él, todo se trata de Cristo. Bendito sea Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que tenemos para el día de hoy. Se llama ministrar al templo y ministrar al Señor. Dos cosas: ministrar al templo y ministrar
al Señor. Aleluya. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu preciosa palabra. Gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro y a través de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Te adoramos, amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque es un gozo y un privilegio poder acercarnos a tu hermosa palabra. Te pido con todo mi corazón que nos ayudes a entenderla. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada hermano y cada hermana, Señor, que estará escuchando con nosotros, que hoy está escuchando con nosotros juntos, aprendiendo la palabra tuya. Pero también por todos aquellos, Señor, que finalmente verán este mensaje, te pido que nos ayudes a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Ministrar al templo y ministrar al Señor. La palabra ministrar quiere decir servir. Y vamos a leer una cita que está en Ezequiel, capítulo 44, versos del 11 al 16. Repito, Ezequiel 44, 11 al 16. Y dice: y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Y el 44:15 dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre. Dice Jehová el Señor: ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Aquí habla de los levitas, amados hermanos. Pero habían algunos de los levitas habían desobedecido a Dios. No solamente habían desobedecido, sino que habían hecho lo malo delante de Dios, ¿verdad? Como lo dice aquí. Y cuando el Señor de repente dice, bueno, ellos solamente estarán en el atrio, solamente estarán a la puerta, y entonces ellos se encargarán de los sacrificios, de los holocaustos, ¿verdad? De lo que se hacía allí en el atrio, en el altar, donde se sacrificaban las víctimas y todo esto. Por eso dice allí, dice, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni acercarán ninguna de mis cosas santas a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones y las abominaciones que hicieron. Dice, les pondré pues, dice Dios, por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mira lo que dice, para todo el servicio de la casa. Dice, y dice que ellos se dedicarían, ¿verdad? Ellos se dedicarían al servicio, ¿verdad?, de la casa.
Y luego dice la palabra de Dios aquí, dice la palabra del Señor aquí: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, otro grupo, que no fallaron, otro grupo que fueron fieles, otro grupo de levitas que fueron fieles, dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, dice: ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Ahora, déjeme decirle algo que es muy importante. El servicio que hacían tanto los levitas que estaban en la puerta, ¿verdad?, en las puertas, guardando el santuario y ofreciendo los holocaustos y haciendo todo esto, ¿verdad?, como el servicio que hacían los levitas, hijos de Sadoc, que estaban dentro del santuario, ¿verdad?, ministrando al Señor. Los dos oficios son muy importantes porque los dos se necesitaban. Sin embargo, amados hermanos, el Señor hace una diferencia en un momento dado entre los dos servicios. El servicio que hacían los levitas, que estaban en el atrio, que sacrificaban las ovejas y las vacas, que también ofrecían las ofrendas de paz, era un servicio que hacían al templo y al pueblo, al templo y a la gente. Era un servicio que se hacía al templo, pero también, o al santuario, a la casa, pero también a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, ellos cuidaban la casa, guardaban el santuario, pero también ofrecían los sacrificios. Por ejemplo, cuando ofrecían las ofrendas de paz que el pueblo traía, ellos estaban ayudando a través de las ofrendas a reconciliar al pueblo con Dios. Es decir, presentaban las ofrendas que el pueblo traía. Lo mismo sucedía cuando el pueblo traía los animales para el sacrificio. La labor de estos levitas era ayudar al pueblo a ofrecer estos sacrificios u ofrecerlos por el pueblo, ¿verdad? Allí. Es decir, el oficio de ellos era servir al pueblo y al templo. Ponga mucha atención a esto que le estoy diciendo. El oficio de ellos era servir al pueblo y al templo, ¿verdad?, al santuario. A veces, amados hermanos, la labor de estos levitas era agotadora. Quiero imaginarlo, ¿verdad? Traer una vaca, ¿verdad?, y luego matar la vaca y todo esto, ¿verdad?, y luego separar lo que parte del animal, ¿verdad?, lo que no se iba a quemar de lo que se iba a quemar, etcétera, subirlo al altar. O sea, todo eso era una labor, ¿qué le quiero decir? Pues agotadora, difícil. Ahora no sabemos en un momento dado cuántos sacrificios ofrecían en un momento dado, en un día. Entonces, amados hermanos, era una labor ardua, ¿verdad?, la que hacían. Requería de esfuerzo, sudor, ¿verdad?, y mucha dedicación, y era una labor externa también, era una labor visible ante los ojos del pueblo, era una labor que todo el pueblo podía observar y podía, pues que todo el pueblo sabía que se estaba haciendo. Ellos sabían lo que se estaba haciendo ahí, al llevar sus animales, al llevar todo. Ellos sabían todo lo que se hacía en el atrio, todo lo que estaba ahí. Ahora, esto es algo muy importante, queridos hermanos, porque este servicio que era, por así decirlo, exterior, representa muy bien lo que hacemos al servir al pueblo. Por ejemplo, cuando trabajamos en la obra de Dios evangelizando, es decir, ayudando a la gente a reconciliarse con Dios, como las ofrendas de paz que presentaban aquellos, ¿no? Cuando hacemos trabajo de evangelismo, es ese trabajo que se hace exterior, visible,
un trabajo que a veces es extenuante, que a veces es difícil, que a veces hay que ir a lugares apartados, a lugares lejanos, ¿verdad? O a las calles o a donde sea, ¿verdad? Para llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Es necesario caminar, es necesario a veces tomar transporte, es necesario hacer muchas cosas, ¿verdad? Para hacer esto. Y es un servicio que se hace a la gente, que se hace a las personas, ¿verdad? De reconciliarles con Dios a través del Evangelio. Esto es algo muy interesante, pero es un servicio, es un ministerio que es externo. Los demás lo ven, la gente lo ve, las personas lo ven, la iglesia lo ve, todo mundo ve este tipo de trabajo que se hace, ¿verdad? Entonces, también existe otro trabajo que es discipulando a las personas. Ese trabajo del discipulado, también la enseñanza o sirviendo en algún ministerio de la iglesia son servicios que hacemos, amados hermanos, pero que son visibles, es trabajo que hacer. Desde, ¿qué te quiero decir? Desde las cosas, ya mencionamos la enseñanza, el discipulado, pero el trabajo que hacen, por ejemplo, el equipo de ujieres que están a la puerta recibiendo a la gente, el trabajo que hacen las personas que están encargadas del diaconado, ¿no? Que se encargan de los asuntos físicos de la iglesia, todo esto, queridos hermanos, todo esto es un servicio que es, dijéramos, exterior, público, ¿verdad? Visible. Algunos de estos servicios son pesados en un momento dado, ¿verdad? Cuando hay que pintar, por ejemplo, el auditorio, cuando hay que, bueno, pues requiere trabajo, requiere muchas cosas. ¿Es importante eso? Claro que es importante. ¿Es importante evangelizar? Claro que es importante. ¿Es importante la enseñanza, el discipulado, ¿verdad? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Claro que sí. Todo esto, queridos hermanos, es algo que se debe hacer en la obra de Dios. Todo esto es importante. Todo esto es bueno, hermanos. Todo esto es bueno y es necesario hacer. Sin embargo, hay un ministerio que es más importante para Dios que ministrar al templo y al pueblo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo este tipo de cosas, estamos realmente ministrando al templo y ministrando al pueblo, ¿verdad? Cuando digo ministrando al templo, me refiero a las cosas que se hacen dentro de la obra de Dios, dentro de los lugares de adoración, dentro de la obra misma de Dios, como los ministerios que mencioné y otros muchos, ¿verdad? Que los jóvenes, que las mujeres, que etcétera, ¿verdad? Que los varones, que los niños, o sea, todo esto es trabajo, ¿verdad? Que se hace, muchas cosas que hacemos en la iglesia local. Entonces, todo esto es muy importante, es bueno y es necesario. Sin embargo, hay un ministerio, queridos hermanos, que es más importante para Dios, que es prioritario para Dios y que tiene que ver, queridos hermanos, con la preeminencia del Señor, con que Él es primero, antes que nuestro servicio, antes que nuestro trabajo. Él es primero, por encima de todas las cosas. Entonces, es más importante, es un ministerio que es más importante para Dios que ministrar al templo y al pueblo. ¿Y cuál es este ministerio? Pues es ministrarle a Él. Ministrarle a Él. Los versículos 15 y 16 del pasaje que acabamos de leer nos hablan del ministerio de los levitas, hijos de Sadoc. Quiero volver al texto. Y dice, 15 y 16 dice más, los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Oiga esto, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre.
dice Jehová el Señor. El verso 16 dice, ellos entrarán en mi santuario. Ellos entrarán en mi santuario, oiga esto, y se acercarán a mi mesa para servirme. Fíjese lo que dice, y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Qué importante, queridos hermanos, qué importante, amados hermanos. Déjenme ver aquí, ya se me perdió esto. Qué importante es esto, amados hermanos. El ministerio de ellos era diferente. Oiga esto, el ministerio de ellos era diferente. Ellos se dedicaban a ministrar al Señor, mientras que los otros levitas estaban afuera sirviendo al templo y al pueblo. Estos entraban dentro del santuario para ministrar directamente al Señor. ¿Hay una diferencia? Claro que hay una diferencia, muy grande. Para ministrar directamente al Señor. El servicio afuera está lleno de actividad. Siempre hay muchas cosas que hacer. Si usted lee, fíjese, esto es algo muy interesante. Si usted lee, se toma el tiempo para leer el pasaje completo, el capítulo completo, usted se va a dar cuenta que el Señor les dice a los levitas, sacerdotes que entraban en el santuario, les dice que ellos no deberían sudar, ¿sí? Que ellos deberían vestir ropa de tal manera que no sudaran. Y muy diferente al servicio que se hacía afuera, porque el servicio que se hace adentro en la presencia del Señor es distinto, es diferente. El servicio afuera está lleno de actividad, siempre hay muchas cosas que hacer, es visible a los ojos de los demás, pero escúcheme bien esto, porque esto es algo muy importante y aquí hay algo que debemos tomar mucho en cuenta. Pero también muchas veces es agradable a la carne. Es agradable a la carne. Es decir, yo quiero estar en el ministerio tal. ¿Por qué? Porque le gusta, porque quiere, porque no tanto por, fíjese bien esto, porque, queridos hermanos, porque esta es la condición del ser humano muchas veces, porque la carne se deleita en recibir el aplauso, se deleita en recibir, en ser gratificada. Cuando es visible a los ojos de los demás, también muchas veces es agradable a la carne porque recibimos el agradecimiento de la gente. Recibimos la aceptación y hasta la adulación de la gente a la cual ministramos. Hermano, muchas gracias, de verdad Dios le bendiga, ha sido una bendición para mí, etcétera, etcétera. Y estas cosas, amados hermanos, a veces hacen daño. ¿Sí me explico? A veces hacen daño porque a veces nos gusta escuchar eso. Nos gusta escuchar pues que fuimos útiles, obtener el reconocimiento, este tipo de cosas, amados hermanos. Y allí es donde muchos podemos caer, hermano, en la trampa de recibir el honor, de recibir la gloria, de recibir la aprobación, de recibir el crédito, el mérito por las cosas que estamos haciendo. Y esto es terrible. Muchas veces el servicio que se hace hacia afuera, como es visible, amados hermanos, el servicio que se hace hacia afuera, en el fondo, fíjese, por eso dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas, porque en el fondo muchas veces estamos esperando el reconocimiento, la gratificación, ¿verdad?, que nos da el reconocimiento de la gente, de las demás personas. Es decir, ¿qué piensan? ¿Cómo lo hicimos?
¿verdad? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Cómo les apoyamos, les ayudamos, les ministramos, etcétera, etcétera? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y entonces, cuando esto sucede, entonces hay una motivación equivocada, porque la persona realmente se está sirviendo a sí mismo y no está sirviendo, fíjese, y en el fondo no está sirviendo ni al templo ni a los demás, ¿verdad? Ni al pueblo, sino se está sirviendo a sí mismo. Es peligroso. Es peligroso, amados hermanos. Lo repito, amados hermanos, este servicio externo debe hacerse, es necesario hacerlo, es muy importante, se necesita, es parte de, pero tenemos que tener una motivación correcta para hacer este ministerio. En el ministerio exterior, muchas veces estamos, como decíamos, sirviéndonos a nosotros mismos, porque estamos haciendo lo que queremos, lo que nos agrada, y muchas veces no es lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos. Porque cuando le preguntamos a Dios si esto era lo que Él quería, y Él nos respondió que sí. Pero ministrar al Señor, amados hermanos, es diferente. Porque ministrar al Señor, nadie te va a ver, nadie te va a observar. No vas a poder recibir reconocimiento de nadie. Nadie va a estar ahí, vamos a estar solos. Ministrar al Señor requiere estar en su presencia, en la penumbra, donde apenas alumbran las luces del candelero. Como alumbrarían 7 velas en un cuarto. En el silencio y la soledad de la cámara secreta, donde no hay iglesia, donde no hay amigos, donde no hay familiares, donde no hay nadie, en la soledad de la cámara secreta, donde estamos solos, buscando el rostro de Dios, buscando su voluntad y no la nuestra, donde nadie nos va a dar ningún tipo de reconocimiento. Allí donde podemos decirle, como dice la oración del Padre Nuestro, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Allí donde podemos decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. No lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Allí donde podemos preguntarle a Él, solamente nosotros y Él. Donde podemos preguntarle, Señor, ¿quieres que haga esto? Si tú me dices sí, está bien. Si tú me dices no, también está bien. Aunque me guste hacerlo, aunque quiera hacerlo, aunque sea lo que deseo hacer. Pero si tú me dices no, está bien. Si tú me dices espera, está bien. No es el momento. O no es lo que tú quieres. A lo mejor son mis deseos solamente. Allí donde renunciamos a nuestros deseos, nuestras aspiraciones y sueños, para someternos totalmente a su voluntad y decirle como Pablo, ¿qué quieres que haga?
Allí, queridos hermanos, es donde el Señor nos quiere. Es donde Él desea que tú y yo estemos. Precisamente en ese lugar, en el santuario, en la cámara secreta, delante de su presencia. Amén. Allí donde todo lo que importa es estar delante de Dios. Como Él dice, delante de mí estarán. Muy importante. Amados hermanos, servir al templo y servir al pueblo es algo que todos queremos hacer. Es algo que es agradable. Tener un lugar visible, tener un lugar de autoridad, tal vez, tener un lugar donde podemos ayudar a los demás, pudiera comenzar como algo normal, pero es muy importante, queridos hermanos, cuidarnos, cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón y darle siempre el primer lugar al Señor, sobre todas las cosas. Nunca olvidarlo. No soy yo, no es lo que yo deseo, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En aquellas horas tan terribles que estaba pasando el Señor Jesús, su oración fue precisamente esta: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Es estar ahí en la cámara secreta. Es someternos a su voluntad. Es ponerlo a Él en el primerísimo lugar y nosotros como sus siervos. Es darle gloria a Él. Es honrarle. Es amarle con todo nuestro corazón en el terreno de los hechos. Es buscarlo. A veces de madrugada. A veces muy temprano, pero es muy importante entender, estás solo, donde la fe es un elemento muy importante, porque no lo ves, ni lo sientes. Pero te acercas a Él en el nombre de Jesucristo. Y de repente derramas tu alma y derramas tu corazón delante de Él. Allí donde desnudas tu alma en su presencia. Allí donde Él toma tu lista de prioridades y la hace pedazos para poner su lista en tus manos. Amén. Delante de mí estarán. Qué importante, queridos hermanos, qué importante es esto. Mateo capítulo 6, verso 6 dice: En aquel sermón, el famoso sermón de la montaña de Jesucristo, cuando les enseña cómo se iba a vivir, cómo se iba a vivir la vida cristiana, cómo iba a vivir la iglesia, y les enseña muchas cosas, pero entre ellas les enseña la oración. ¿Cómo sería la oración? Mas tú cuando ores, les dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De qué está hablando el Señor? De los dos tipos de ministerio. Uno, ministrar al Señor en la cámara secreta. Dos, ministrar al pueblo en público. Cuando Jesús habló sobre la oración en el Sermón del Monte, tocó este tema. Tocó este tema. Es muy importante todo lo que hacemos en el ministerio exterior, claro que sí. Cuando ministramos al templo y al pueblo. Pero hay algo que nos enseña este texto que acabamos de leer. Y es que es el hecho, amados hermanos, de que no podemos ministrar efectivamente al templo y al pueblo si primero no ministramos al Señor en su presencia. Eso es lo que quiere decir. Pero tú cuando ores, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. Porque eso depende de la persona y Dios. A veces puede ser, no sé, una hora, no lo sé. Es diferente en la vida de cada persona, no se puede poner un límite de tiempo, ¿verdad? Para estar en la presencia de Dios, para ministrar al Señor en la cámara secreta. Depende de muchas cosas, depende de la intención del corazón en ese momento, depende de la necesidad, depende de la guianza también del Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor iba a comenzar su ministerio, dice la Biblia, que el Espíritu Santo lo guió al desierto, dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. Pero hay algo que es muy interesante. 40 días y 40 noches estuvo ahí el Señor en la presencia del Padre. Pero cuando dice la Biblia que cuando salió de allí, cuando terminó después de haber sido tentado por el enemigo y después de haber tenido ese tiempo allí en la soledad del desierto, que era para él en ese momento, se convirtió en el santuario, se convirtió en el lugar donde estaba la presencia del Padre. Pero dice la palabra de Dios que cuando salió de allí, salió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Esto es algo maravilloso, amados hermanos. Dice el texto, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y me llama la atención que aquí lo especifique algunas cosas. Número uno, entra en tu aposento. Entra en un lugar físico, ve a un lugar especial, puede ser tu recámara, puede ser no sé, la azotea de tu casa, puede ser, no sé, el campo, en la soledad del campo, puede ser, no sé. Pero lo que está diciendo es busca un lugar. Y cuando dice cerrada la puerta, significa nadie más presente, tú y Dios. Es un asunto personal, es un asunto de comunión personal entre tú y tu Dios. Y cerrada la puerta, y entonces dice, ora, habla con Él. Exprésate y habla con Él. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Cuántas cosas puedes decirle? Puedes decirle que lo amas.
Puedes tener un tiempo de adoración y alabanza a Él y tú solos, adorándole y honrándole, glorificándole, ¿verdad? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Puede ser un tiempo también de peticiones. Es posible que cuando llegues ahí a la cámara secreta, tu corazón viene cargado con situaciones, preocupaciones, angustias, dolor, no sé, tantas cosas, queridos hermanos. A lo mejor pueden ser deseos profundos, sueños, cosas que quieres hacer para la obra de Dios, para el Rey, y donde vas a preguntar y a decirle: Señor, ¿es tu voluntad? Tengo esto en mi corazón, ¿es de ti, es tuyo, o son solamente mis impulsos? Y entonces esperar ahí la respuesta del Señor. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y me llama mucho la atención que diga que está en secreto. Porque estás entrando al secreto de Dios. Estás entrando a un lugar, queridos hermanos, donde es un secreto, donde solamente Él y tú están. Un lugar donde nadie más puede entrar. Y luego, oiga esto, y esto sería ministrar al Señor. Ministrar al Señor. Estar en su mesa, como dice el pasaje que leímos hace un momento, cuando dice estarán en mi mesa. Es allí, amados hermanos. Es allí donde podemos entrar con confianza al trono de su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y luego dice, oiga esto, porque esta es la otra parte. Hasta aquí es ministrar al Señor. Y la otra parte dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando cuando dice te recompensará en público? ¿De qué está hablando? Está hablando, amados hermanos, de la otra parte, del ministerio público, del ministerio a la gente, del ministerio al templo, del ministerio en la obra de Dios pública. Te recompensará, te respaldará. Qué interesante. Cuando Jesús habló sobre la oración en el Sermón del Monte, está tocando este tema. Está tocando este tema. Es muy importante todo lo que hacemos en el ministerio exterior, como les decía. Cuando ministramos al templo y al pueblo, es importante. Pero no podemos ministrar efectivamente al templo y al pueblo si primero no ministramos al Señor en su presencia. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Realmente el Señor en este texto nos está hablando de los dos ministerios. Primero, ora a tu Padre que está en secreto, ministrarlo a Él. Segundo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Número 2, ministrar al pueblo. También lo podemos ver en el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 5, verso 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto es hermoso, hermanos. Lucas capítulo 6, verso 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche. Pasó toda la noche en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había muchas decisiones que había que tomar al otro día.
Había muchas personas a las que había que ministrar al otro día. Había muchas cosas que tenía que decirle a sus discípulos al otro día. Había muchas cosas que tenía que decirle muchas veces a la gente al otro día. Pero necesitaba estar en la cámara secreta, necesitaba estar en la presencia del Padre. Y Él le recompensaría en público. Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús, esto es algo muy interesante porque cuando leemos algunas de estas cosas, cuando Jesús, por ejemplo, iba al monte a orar, iba a una montaña a orar, se apartaba solo a estar orando, cuando Él regresaba sucedían multitud de milagros y de cosas, es decir, el respaldo del Padre estaba allí a través del Espíritu Santo. No se puede hacer la obra de Dios si primero no estamos en la cámara secreta. Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús, voy a leer del 22 al 33, dice, enseguida Jesús, oiga esto, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, dice, después de despedir a la multitud, oiga esto, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Dios no desperdicia frases ni desperdicia palabras en la Biblia. ¿Por qué recalca esto? ¿Por qué lo dice? Dice, después, verso 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice, pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Qué milagro, ¿verdad? Andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¿Con qué autoridad? El Señor decía, ven. Dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, dice la Biblia, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué maravilloso. Qué hermoso, amados hermanos. Muchas veces estamos muy atareados en otras cosas, incluso en la obra de Dios, pero descuidamos nuestra comunión con Dios. A veces estamos tan atareados haciendo tantas cosas, ¿verdad? Como aquellas dos hermanas, Marta y María, ¿recuerdan ustedes? Una de ellas prefirió sentarse a los pies de Jesús y estar en su presencia, y la otra se puso a hacer. No era malo el quehacer que estaba haciendo, no era nada malo, había que hacerlo, estaba bien. Pero Jesús le dijo, ella escogió la mejor parte, su hermana escogió la mejor parte.
¿Se dan cuenta? A veces, amados hermanos, como les decía, estamos tan atareados en otras cosas, incluso las cosas de la obra de Dios, que descuidamos nuestra comunión con Dios. No nos damos cuenta de que el éxito en la obra de Dios depende de nuestra comunión personal con Dios, de nuestra comunión íntima con Dios. Esto es importante, muy importante, porque de eso dependerá el resto de lo que hagamos. De eso depende el resto de nuestro día. De eso depende. Por eso dice la palabra de Dios que de madrugada es necesario buscar al Señor. Muy de mañana o de madrugada es necesario buscar al Señor para que el resto de nuestro día, ¿verdad? Podamos tener éxito en aquello que hacemos, ¿verdad? En nuestra vida misma. Acabamos de hablar acerca de que nuestra vida misma es Cristo, ¿verdad? De que lo que hacemos, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor. ¿Recuerdan ustedes esto? Todo lo que hagamos, amados hermanos, tendremos el respaldo, la bendición del Señor. Es probable que muchas veces estemos actuando en nuestra propia fuerza y trabajando y luchando, ¿verdad? Y haciendo cosas para el Señor, pero en nuestras fuerzas. La palabra del Señor dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cómo? En la cámara secreta, en su presencia. Amén. Es decir, amados, en primer lugar, ministrar al Señor y después ministrar al pueblo, al templo, las cosas de Dios, la obra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Es muy importante pensar en ello, es muy importante, no descuidemos, hermanos, nunca descuidemos nuestra relación personal con Dios, porque de eso depende todo lo demás. Tu relación personal con Dios, tu tiempo en su presencia, tu tiempo adorándolo a Él, honrándolo a Él, dándole gloria, alabanza, adoración, tu tiempo delante de Él, derramando tu alma delante de Él. Esto es importante, muy importante, amados hermanos, muy importante. Haremos la obra de Dios con gozo, ¿verdad? Con la bendición del Señor, ¿verdad? Porque Él está allí con el respaldo del Señor. Dice la palabra de Dios, dice en el texto que leímos, dice la palabra del Señor: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Oiga esto: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Meditemos en esto. Meditemos en esto. El Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder entender la importancia de ministrar al Señor. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu palabra preciosa, por este tiempo, Señor, que podemos pasar escuchando tu preciosa palabra. Te pedimos que nos ayudes, ayúdanos a oír y entender, en el nombre de Jesucristo. Señor, obra de una manera gloriosa en la vida de cada hijo tuyo, Padre. Señor, que podamos ser verdaderamente sal y luz en este mundo, Señor, que podamos alumbrar, Señor, con la luz de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor. Padre, que nuestra comunión contigo, Señor, sea
hermosa, Señor, que nos habituemos, Señor, a tener esos tiempos gloriosos de comunión contigo. En el nombre precioso de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos a todos a entender esto, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, que tengan una semana maravillosa, una semana hermosa, ¿verdad? Llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu de Dios y ministrando al Señor, ¿verdad? Y al pueblo también, a la gente con gozo, con alegría, llenos de su presencia. A todos ustedes, que Dios les guarde y que el Señor les bendiga. Que digo mucho, muchísimo. Amén.